Mi familia se compone de 6 personas, ¿verdad? Yo soy la cabeza de la familia, está mi esposa y yo les vengo a contar una situación que pasamos como familia. Somos 6 personas, 4 personas de mi familia conocían del Señor. La cabeza, que soy yo, y el más grande de mis hijos no conocíamos de Dios. Mi hijo el más grande tiene 19 años y luego sigue Diego y luego Emilio y luego Max. Se llevan por 5 años cada quien. Pero hoy les quiero contar al principio yo lo veía como una desgracia. Mi hijo el mayor sufrió un accidente. Mi hijo el mayor, de él es el del que les quiero hablar, de mi hijo el mayor. Él tenía 19 años cuando sucedió esto que les voy a contar. Pero primero les voy a contar un poco de cómo fue desarrollándose él como deportista, ¿verdad? Porque somos una familia que hacíamos mucho deporte. Desde chiquititos ellos practicaban el taekwondo. Aquí está, profesor y ahora hermano en Cristo. Apenas hace poco me acabo de enterar que su profesor de mis hijos también había conocido al Señor. Y me da mucho gusto saber que gente que antes nos conocíamos en lo secular, ahora hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mis hijos iniciaron haciendo taekwondo con el profesor. Y después de eso yo le dije al profesor, ¿sabe qué? Pues mis hijos quieren incursionar en lo que es el ciclismo, ¿verdad? Y nos salimos del taekwondo, estuvimos un rato haciendo taekwondo y otro rato ciclismo. Y pues bueno, nos decidimos por el ciclismo, ¿verdad? Creo que el Señor ya tenía algo preparado para nosotros, ¿verdad? A los 13 años se sale de taekwondo David y Diego, y entonces David empieza a hacer ciclismo y pues resulta que era muy bueno para el ciclismo. Incluso a los 14 años le mandaron a hablar del Centro Nacional de Alto Rendimiento en México a iniciar la primera generación de ese centro de alto rendimiento en lo que es ciclismo. Se empezó a desarrollar como ciclista, fue campeón nacional muchas veces, campeón de olimpiada también de infinidad de veces, incluso llegó a ser campeón panamericano, llegó a ser el segundo más rápido del continente americano a su edad. O sea que a su edad, David el Canelo, como lo conocemos, David el Canelo Hernández, empezó su carrera como la espuma, empezó a crecer, ¿verdad? Y después de eso le mandan a hablar a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, para que integre la selección de Nuevo León. También se desarrolla ya como ciclista, ¿verdad? Se lleva a su hermano Diego a vivir con él, desde los 14 años también él. Entonces David ya a los 18 años ya me había dicho, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero estudiar, quiero seguir en el ciclismo, pero quiero trabajar. Entonces le pusimos un negocio en Monterrey. Él mantenía a su hermano menor, a Diego, lo mantenía y pues bueno, a mí ya no me molestaban casi para nada, ya eran autosuficientes ellos, ¿verdad? Pues sí, ya no me hablaban casi para nada, nada más para saludarme y pues ya no como antes, ¿verdad? Para pedir dinero. Entonces, el 30 de marzo del 2012 me hablan y me dicen que sufrió un accidente, que era un accidente muy grave. Les voy a pasar un video de lo que salió en las noticias después del 30 de marzo, un mes después de la caída. ¿Sí me puede poner el video, por favor?
Para llevarle más información deportiva, hace algunas semanas un grave accidente sufrió un ciclista de nuestro estado. Lo conocemos como el Canelo. Su familia, junto con él, luchan por salir adelante y claro, requieren del apoyo de todos ustedes para que llegue a buen puerto este estado de salud del ciclista Rey. La vida cambió drásticamente para la familia Hernández. El pasado 31 de marzo, el mayor de sus 4 hijos sufrió un accidente durante una Copa Federación en el velódromo Radamés Treviño. Sí, te desesperas de ver a un muchacho tan activo, deportista, que él no dejaba un día de entrenar y todo, verlo así en esa situación de verdad es bien triste. Nos ha cambiado la vida completamente, aparte nos ha fortalecido más como familia. No comprendes, no asimilas en ese momento qué viene o qué te depara. Incluso ahorita estamos en una parte incierta que no sabemos qué vaya a pasar. El Canelo fue intervenido de una fractura de cráneo y lesión en el área cervical y estuvo un mes en estado crítico. Actualmente se encuentra estable y en recuperación. Canelo está ahorita en etapas donde pues de repente lo ves bien, le hablas, medio te entiende, medio te hace así con los ojos. Por ejemplo, ahorita lo dejamos pues noqueado. Pues es que si nosotros no le echamos ganas, o sea, ¿quién más que nosotros, sus papás, los vamos a ayudar? Pues ahí nos consolamos uno y el otro y tenemos que salir de eso. A pesar de los gastos que conlleva, no es tan solo. La comunidad ciclista ha aportado su granito de arena con boteos y eventos a beneficio como el del fin de semana, llamado La Clásica El Canelo en Calzada del Valle. Ya su seguro terminó, los seguros médicos mayores que tenía, ahora está en el hospital universitario y pues seguramente el gobierno y todos van a querer apoyar una causa tan importante como es salvar al Canelo y sacarlo adelante nuevamente. Incluso le han ofrecido la opción de viajar a Cuba a un centro de rehabilitación. Sí, no, yo, o sea, también yo lo que sea para mi hijo, a donde me tenga que ir. Pero mientras agotan esa posibilidad, su familia lucha por sacarlo adelante, aunque a veces el pronóstico sea reservado. Clínicamente a él ya se le hizo lo que se le tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros y a él, o sea, lo que sigue. Te dicen, va bien, solo es cuestión de esperar. Es desgastante también estar escuchando eso, o sea, dicen son pasos de hormiga, pero en fin, son pasos. No te dan un pronóstico de hecho, así que te digan, tu hijo va a quedar de tal forma, ¿no? Pues no. Antes del accidente, David Hernández sacrificó sus estudios y llegó a emprender un negocio para alcanzar su principal sueño. Él tiene muchos sueños, tiene muchas cosas que él va, y yo sé que las va a realizar porque estoy muy confiado en Dios. Cuando era rutero él quería un tour. Y ya cuando fue juvenil y se hizo velocista, él lo que le interesaba era una Copa del Mundo. Es así como esta familia lucha día a día y no baja los brazos para volver a ser la de antes, con su hijo triunfando. Bueno, esto fue lo que salió hace casi poquito más de 3 años, allá cuando sucedió el accidente este. Pero bueno, si me acompañan en el Salmo 40, por favor. 44, creo que esto lo debería haber hecho al principio. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Infinidad, ¿verdad? Bueno, pues eso es. Si nosotros anunciáramos, no lo podríamos enumerar. Si me acompañan con una oración ahí donde están. Dios y Padre, Señor, te damos gracias, papito, por permitirnos, Señor, glorificar tu nombre, Padre, y que seas tú y solo tú, Padre, el exaltado, Señor, en este testimonio, Padre. Yo le pido al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Perdón por hacer la oración, me puse un poco nervioso y todo se cambió, pero... Bueno, ya vieron lo del accidente. Esto pasó, les digo, hace poquito más de 3 años. A mí me hablaron por teléfono, me dijeron que tenía que ir a la ciudad de Monterrey, porque fue en Monterrey donde sucedió esto. Él tuvo una caída en una competencia, en una Copa Federación, y me hablaron que tenía que estar yo allá. Yo les decía, bueno, si se cayó, pues yo tenía a mi papá recién caído también en mi casa. A mi papá se había caído también de la bicicleta, se había fracturado la cadera. Tenía a mi mamá también ahí en la casa, ella la habían operado de la matriz. Entonces yo estaba atendiendo a mis padres cuando me hablaron por esta situación, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, pues que lo operen y que pues mañana voy, ¿verdad? Y me dice, no tienes que venir porque es algo muy grave. Tu hijo se acaba de caer y tuvo fracturas de cráneo. A él le tuvieron que retirar esta parte del cráneo y esta otra de acá. Entonces era de mucha gravedad. Cuando yo llego a la ciudad de Monterrey, nos fuimos de aquí, me fui yo primero, me fui en un carro prestado porque en ese momento no tenía en qué irme pues, de inmediato, ¿verdad? Pedí un carro prestado, ya iba yo por el Huizache casi, y empiezo yo a recibir mensajes donde me decían, estamos con ustedes, lo que se les ofrezca. Entonces yo empecé a ver, me empezó a caer el 20 de la gravedad del asunto. Entonces me dio miedo, me regresé por mi esposa, iba yo como 180 kilómetros por hora, 200 casi. Cuando entre más recibía mensajes, más rápido quería yo darle. Cuando yo me encuentro con mi esposa, yo les platiqué hace rato que ella conocía del Señor, ella estaba orando por mí, ¿verdad? Ella le estaba orando al Señor, yo creo que porque yo me acercara a Él. Yo no quería saber nada de Dios. Yo creo como muchos varones que estamos aquí a veces creemos que la responsabilidad de la religiosidad como lo conocíamos antes es de las mujeres, que ellas tenían que rezar, que ellas tenían que orar por nosotros. Yo le decía a mi esposa, yo estaba así como que ella era cristiana y yo con Cristina, ¿verdad? O sea, yo en el mundo. Cuando yo me encuentro con mi esposa en ese momento, yo pensé que yo era fuerte. Yo pensé que yo era el fuerte de la casa, yo pensé que yo era el que mandaba en mi casa. Bueno, sí mando, ¿verdad? Pero no soy el fuerte. No era el fuerte, perdón. Cuando yo me encuentro con mi esposa, yo la veo bien serena. Ella ya sabía también de qué se trataba más o menos. Y cuando yo volteo a verla y empiezo otra vez a darle al carro, ella me dice, oye, dale tranquilo. Dice, me dice, bueno, vamos a orar. Yo los escuchaba orar a Diego, a Emilio y a ella, pero yo decía, híjole, ¿con quién platican, verdad? Ahora sé con quién platicaba. Yo decía, bueno, y ven. Empezó a orar y ella decía, en tus manos pongo a la vida de mi hijo, Señor, que se haga tu voluntad. Mi esposa me decía, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y yo decía, es que ¿por qué no mejor le hablas al doctor y se los pones en sus manos, que él sí puede hacer algo, ¿verdad? Decía yo. Pero bueno, después ya comprendí qué es lo que ella hacía. Agarramos y ya la subo en el carro y nos vamos y llegamos a Monterrey. Yo Monterrey lo conocía pues como San Luis, pues un poquito menos que aquí, ¿verdad? Pero sí conocía yo bien. Cuando yo llego allá, de la preocupación, de la angustia, me perdí yo en Monterrey. Pero bueno, cuando llegamos a Monterrey me dice el doctor, qué bueno que llegaste, ya son todos los familiares que van a venir y por lo pronto sí. Dice, bueno, qué bueno que ya llegaste, dice, porque tu hijo se está muriendo. Me dice, tu hijo se está muriendo, vas a pasar a verlo porque ya no tiene caso mantener estéril el quirófano. Ahorita que las enfermeras te hagan pasar porque él
Él se está debatiendo entre la vida y la muerte, dice, y no pasa esta noche. Cuando yo recibo esa noticia, yo no sentía que me desmayaba ni que me desvanecía, yo solo sentía que mis talones se hundían en el piso, como si estuviera yo parado en plastilina, algo así. Por algo no pasamos a verlo, el doctor se metió, el doctor me decía, ¿sabes qué? Es que lo que pasa que cuando uno se pega, hay que abrir para liberar la presión intracraneal que hay por el golpe, que hay dentro de la cabeza por el golpe. Dice, y cuando hacemos una operación de un lado, es muy riesgoso. Muy pocas personas aguantan un golpe de esa naturaleza y todavía aparte retirar esa parte. Dice, pero ¿sabes qué? Cuando metemos a tu hijo a ver cómo nos había quedado la operación de este lado, nos dimos cuenta que del otro lado también había habido daño cerebral. También del otro lado había un hematoma muy grande. Dice, entonces tuvimos que retirar el otro lado. Dice, entonces te podrás imaginar 2 operaciones en un mismo rato. Dice, tu hijo se está muriendo. Prepárense, porque vienen cosas muy fuertes. Quizá él no pase esta noche. A mí todavía ahí en ese momento todavía no me acordaba yo de Dios. No nos pasaron, en la madrugada me mandaron a hablar que un amigo de David me mandó a hablar, me dijo, ven, tienes que ver a David. Le dije, no quiero verlo, yo lo veo mañana que ya esté mejor. Dice, no hombre, no pasa nada, y entré a verlo, está muy bien. Y total que pasé a verlo, era una cabeza de este tamaño. Decía un amigo de él que parecía un balón de básquetbol picado por 1000 abejas, perdón. Era una cabeza muy grande. Después me enteré que en ese momento, cuando hicieron pasarme a fuerza, es porque estaba dando sus últimos suspiros. Digo, salió el doctor corriendo, que pasaran a verlo porque él se estaba ahora sí muriendo. Cuando yo entro a verlo, les digo, lo veo así, veo su cuerpo, lo reconocí nada más por su cuerpo. Yo les decía hace rato que yo creía ser fuerte. Cuando yo lo vi, noté mi debilidad. Vi en la debilidad que estaba sin Dios. Me di cuenta que yo aquí tengo tatuada la S de Superman. No me la tatué aquí porque pensé que en el acero no iba a agarrar. Me sentía yo de acero. Sentía yo que a mí no me hacía falta nada. Yo decía, ¿yo para qué necesito a Dios? Si tengo todo, tenía un negocio que me permitía salir de viaje cada 15 días, si me permitía comprar una bicicleta al año o para cada quien. Yo pensé, yo dije, yo para nada necesito de Dios. Cuando salgo del quirófano, cuando salgo de terapia intensiva, me doy cuenta que necesitaba al Señor. Me di cuenta, y cuando salgo de ahí, yo siquiera tenía vergüenza siquiera voltear al techo, porque pensamos, bueno, cuando no conocemos y queremos hablar con Dios, pues volteamos para arriba, ¿verdad? Pensando que Él está ahí arriba. Pero ahora que yo conozco de Dios, yo volteo y veo en mi corazón porque sé que aquí está. Amén. Me daba vergüenza siquiera voltear al techo. Entonces yo salgo y le digo a mi esposa, yo le había dicho a mi esposa una vez, si a ellos algo les pasa, nunca vayas a reclamar nada porque los traigo haciendo deporte, y preferible que hagan deporte a que anden con una cerveza. Yo le decía así. Y efectivamente mi esposa, no creo que no me haya reclamado por eso, sino que ella no me reclamó porque ella conocía al Señor. Yo le dije, y yo esperaba un reclamo de parte de ella. Dice ella que yo salí gritando, mi canelito, yo quiero a mi canelito. Yo no recuerdo. Yo lo único que recuerdo, cuando salí le dije, y te digo, cuando yo venía caminando así, yo me acordaba de cada una de las veces que yo
había rechazado al Señor. Me vinieron a la mente, yo creo que el Espíritu Santo me recordó todas esas veces que yo lo había rechazado, todas las veces que yo me había burlado de la gente. Yo a personas como nosotros yo les decía aleluyos, hermanitos de la caridad. Todo eso yo creo que el Espíritu Santo me lo recordó y me decía, ¿te acuerdas? Yo le dije, y ahora, yo llegué con mi esposa y le dije, ¿y ahora cómo le hago yo para pedirle a Dios? Mi esposa me dijo, pídele, dice, Él sabe lo que necesitas, solo es cuestión de que tú voltees y le digas. Yo en ese momento caí de rodillas y le dije, Señor, Dios, o como te llames porque no lo conocía, aquí estoy. Si esta es la forma en la que tú quieres que yo te conozca, aquí estoy. Pasaron, el doctor salió, al siguiente día me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo nada más va a durar 24 horas. Anoche tuvo una crisis muy fuerte. Dice, entonces pasaron esas 24 horas, después le dieron 72 horas, después pasaron las 72 horas, pero cuando yo entro, lo vuelvo a ver otra vez, yo le digo al Señor, Señor, sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Yo te voy a conocer, Señor. Yo no le decía, voy a glorificar tu nombre, porque todavía no sabía qué era glorificar el nombre del Señor, pero yo le decía, yo te voy a conocer, Señor, pero sánalo. Dieron 7 días, que si en 7 días no bajaba la inflamación, ya habían pasado 24 horas, luego 72 horas, después daban 7 días para que el cerebro se desinflamara. Me decía, si no desinflama el cerebro, voy a tener que entrar a cortar un pedazo de cerebro para que pueda. Ahora sé que hay personas que pueden vivir sin un pedazo de cerebro. No lo entendía yo en ese momento. El Señor empezó a obrar en esos 7 días, bajó la inflamación, y después de esos 7 días, a los 20 días, se acaba un seguro de gastos médicos que le acababan de dar a mis hijos por parte del gobierno del estado de Monterrey, Nuevo León. Y un día, en el día 20 por ahí, me dice el doctor que tiene que operar a mi hijo porque otra vez está en peligro de muerte. Él tenía mucho líquido dentro de la cabeza. Me dice, tengo que operarlo. Dice, no hay dinero. Me dice, no hay dinero, no me dejan operarlo, necesito operarlo hoy en la tarde o mañana en la mañana. En eso me suena el teléfono, y eso lo voy a decir rapidito porque es muy largo. Suena el teléfono y es un tío de aquí de San Luis Potosí y me dice, nadie sabía que yo necesitaba dinero. Me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hijo? No te preocupes por dinero. Dice, a tu hijo se lo van a llevar a Houston. Y me iba contestando todas mis preguntas que yo pensaba en mi mente. Yo decía, no tengo pasaporte. Me decía, no te preocupes por pasaporte, no te preocupes por nada, se lo van a llevar en ambulancia aérea. El mejor hospital de Houston. Entonces yo volteaba a ver a mi esposa y mi esposa decía como que decía, gracias, Señor, ¿verdad? Pero cuando me dice nada más, ¿sabes qué? Te tienes que arreglar con ellos. Y yo le dije, ¿con quién? Dice, con los masones. Yo volteé a ver a mi esposa, yo no sé qué son los masones, hasta ahorita no he querido saber, ni para testimonio. Mi esposa sí conocía algo de eso. Cuando yo volteo a verla a ella, eso tan maravilloso que ya se veía que de hospital en Houston, ambulancia, se desvaneció. Yo volteo a ver a mi esposa, yo le soy sincero, lo pensé como 3 segundos. Mi esposa, cuando yo volteo a ver eso, cuando oye eso y volteo a verla, me hace así, llorando, me hace así. Estábamos llorando antes, cuando nos empezaron a decir eso, se borraron nuestras lágrimas,
Cuando mi esposa escuchó masones, volvieron sus lágrimas y me decía que no. Rechazamos esa oferta. Gracias a Dios, Dios puso en nuestros corazones no aceptar esa oferta. Le dije a mi tío, ¿sabes qué, tío? Dile a Chago, otro tío de allá, que muchas gracias, que vamos a ver cómo le hacemos aquí. Cuando yo cuelgo, mi esposa se agarra en llanto y me dice, yo ya entregué mi hijo a Dios, y si mi hijo se va a morir aquí que se muera. Yo no se lo voy a entregar a nadie. Yo la apoyé. Nadie supo de eso, nada más mi tío, ella y yo. Ya después, como testimonio lo decimos, rechazamos esa oferta porque yo creo que ella creía en Dios, ¿verdad? Yo empezaba a creer apenas, pero ella sí estaba firme. Y eso es en lo que debemos de estar firmes nosotros. Después de eso lo pasan estaba en un hospital privado, lo pasan a un hospital, al hospital universitario. Es estar en el Lomas y después pasarte al central, al hospital central. Así lo pasan al mes allá porque se acabó el dinero. Después de la llamada que yo recibí de los masones, enseguida me hablan 3 personas que yo estaba tratando de contactar, que eran los encargados del deporte de Nuevo León, y me dicen, ¿qué pasó? Discúlpanos, no te habíamos podido contestar porque estábamos ocupados. Yo creo que si me hubieran puesto un 4 no me lo ponen tan exacto. Me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Le dije, necesitamos depositar porque necesitan operar a Canelo. No te preocupes, fueron, hicieron el depósito, lo operaron. Le pusieron una válvula aquí para drenar el líquido y otra vez estaba en gravedad. Se acaba otra vez, se acaban 500,000 pesos que depositaron, lo pasan al universitario y ahí en el universitario, yo leyendo la palabra de Dios, yo empezaba a leer la palabra de Dios, pero yo la leía sin ton ni son, y yo decía, nada le entendía yo. Yo quería conocer algo de algo mágico que me diera, que salvara a mi hijo, porque David en menos de 20 días se consumió. Después de ser un deportista con unas piernas enormes, se hicieron chiquititas. Sus piernas, sus muslos eran así. Después de ser así, eran así. Se consumió. Hagan de cuenta que estaba muerto en vida. Él no nos hablaba, solo podía abrir los ojos, no emitía ninguna expresión, no podía mover. Sí se acuerdan que el reportero decía fractura de cráneo y lesión cervical. La lesión cervical la tuvo. Me decía el doctor que me fuera preparando, porque ya cuando vio que había quedado con vida, que había pasado entre comillas el peligro, me dice, ¿sabes qué? Prepárate porque toda la vida vas a atender hacia tu hijo. Dice, tu hijo tuvo lesión cervical, que es cuadriplejía, y un daño irreversible en todo su cerebro. Yo le decía, bueno doctor, ¿cómo va a quedar él? Me decía, mira, nosotros tenemos el cerebro y se le llama hemisferios. Dice, los hemisferios están cruzados. Este hemisferio manda los movimientos de este lado y viceversa, ¿verdad? Dice, cuando nos pegamos de un lado, estas funciones, lo que hace esta parte del cerebro, se puede pasar para acá. Se le llama plasticidad cerebral. Dice, pero en tu hijo no va a ser posible porque tu hijo se pegó de los 2 lados. Dice, ¿cómo quieres que quede? Dice, él va a poder mover un dedo, va a poder mover una pierna, no sabemos cuál. Él posiblemente se comunique contigo por medio de los ojos, y lo hacía. Dice, lo que estoy 100% seguro, me decía, él nunca va a poder hablar. Dice, él, uno de los golpes, el epicentro de uno de los golpes, dice, fue en el habla.
Dice, yo soy doctor, conozco la anatomía del cerebro. Dice, si yo traigo un martillo y te quiero quitar el habla, y yo sé dónde está el habla, dice, a lo mejor no le atino. Dice, pero a tu hijo, haz de cuenta que corrió con toda la mala suerte del mundo, fue en el habla. Dice, él nunca va a poder hablar. Dice, él nunca va a poder hablar y vete preparando. Vete preparando porque él siempre va a utilizar pañal, va a depender de ti. Dije, correcto. Eso me lo dijeron 7 doctores en Monterrey. Los 7 doctores coincidían. Cuando llegamos aquí a San Luis, otros 7 doctores o 5 doctores coincidían en lo mismo. Pero bueno, cuando estaba yo leyendo la palabra de Dios allá en el hospital, una persona que hacía el quehacer ahí me dice, oiga, ¿ustedes qué religión tienen? Y yo me quedé así como que, bueno, pues cristianos. Mi esposa se dice cristiana. Y dije, pues cristianos. Me dice, ¿sabe qué? Lo voy a invitar a una congregación que está aquí a la vueltecita. Digo, ¿y usted a dónde va? Dice, no, yo voy a una congregación que está lejísimos. Me dice, le digo, no, yo quiero ir a su iglesia. Dice, es que usted no tiene tiempo. Le dije, bueno, yo quiero ir a su iglesia. Y me empezó a hacer un croquis de la iglesia donde ella quería mandarme. Y yo le decía, no, ni le hice caso al croquis. Dígame dónde está su iglesia. Yo empecé a asistir a esa iglesia con Diego. Diego siempre me acompañó. Diego ya conocía la palabra de Dios. Diego ya sabía lo que era alabar al Señor. Entonces yo asisto ahí. Y cuando yo llego a esa congregación, me encuentro, yo quería todo del Señor, yo no sabía que era alabar al Señor, yo no sabía que era recibir a Cristo en su corazón, que es el regalo más grande que yo he recibido en mi vida, recibir a Cristo en mi corazón. Cuando el pastor hizo el llamamiento, yo levanté mi mano, creo que fui el primero, dije yo no sabía que era recibir a Cristo en mi corazón, yo pensé que me iban a dar un Cristo. Yo dije, bueno, pues lo pego ahí en la cama del paciente, ¿verdad? De David. Yo pensé que me iban a dar un Cristo, no sé, pero yo quería todo, en ese momento yo quería todo del Señor. Cuando recibo yo a Cristo en mi corazón, mi vida empieza a cambiar. Pero ¿sabes qué? Se empieza a poner peor. Pero yo ya tenía a Cristo en mi corazón, yo llegaba a la congregación y yo empezaba a alabar al Señor, yo empezaba a gritar, yo empezaba a decir, sí Señor, quiero de ti. Y más se ponía más difícil la situación. Pero yo empecé a confiar en Dios. Desde ahí, en ese momento, yo dije, de aquí soy. De aquí soy. Yo no me voy a mover de aquí. Eso yo dije. Les digo, se empezó a poner peor, empezó a adelgazar más David. Duramos 3 meses en Monterrey. 3 meses ahí sin conocer a nadie, bueno, con sus amigos de ellos, pero no es lo mismo que tengas familiares o conocidos cercanos de ti que los amigos de tus hijos. 3 meses pasamos allá. Esos 2 meses yo me congregué allá y empezó algo que una prueba, yo creo que una prueba de las más difíciles que puede pasar un papá y una mamá. Un 10 de mayo estábamos allá, hoy hace 3 años estábamos allá. Mi esposa recibió unas flores que me venía diciendo, pues se siente padre recibir flores cuando estás lejos de tu casa. Después de eso nos venimos aquí a San Luis. Llegamos aquí a San Luis con las mismas expectativas de parte de los doctores. Todos nos decían que no iba a ser posible. Tengo cada una de los estados médicos, que cada uno de los médicos que lo revisaba decía cuadriplegia, estado vegetativo, persistente estado vegetativo. Los doctores a mí me decían, ya no tiene caso hacerle. Yo lo llevaba aquí al CRE y lo llevé por recomendación de parte del gobierno del estado de San Luis Potosí.
me dijeron que lo iban a atender, que no tenía caso hacerle ya nada, que no tenía caso ya hacerle nada porque ya no había nada que hacer por él, pero que le iban a hacer porque iba recomendado. Así fueron pasando los días, los años, meses, días y meses. Pero yo empecé a confiar en el Señor, yo empecé a apropiarme de la palabra de Dios y yo decía, Señor, aquí dice que yo clame a ti y tú me vas a responder. Y le empezamos a clamar y empezamos, cuando llegamos de Monterrey yo le decía, Señor, yo quiero llegar, porque están de acuerdo que cuando llegas a una congregación, en la primera congregación que tú llegas como que te enamoras de la congregación, como que agarras cariño, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero llegar a una congregación igual como la que está allá. No les dije de dónde soy, ¿verdad? Soy de El Camino Comunidad Cristiana. Cuando llegamos allá, cuando llegamos de Monterrey para acá, yo le venía orando al Señor por una congregación, ¿verdad? Yo decía, yo quiero una congregación grande, pero yo digo, bueno, ¿para qué quiero una congregación grande, verdad? Si ya traía yo en mi corazón lo más grande, ¿verdad?, que hay. Bueno, llegamos al Hospital Hugo con Canelo, para estabilizarlo, porque veníamos en la ambulancia terrestre, y llegamos ahí, estacionando yo mi camioneta, dice ahí, Comunidad Cristiana El Camino. Yo creo que no le tocó aquí en la, ¿cómo se llama de aquí? ¿50 o qué? Yo creo que no le tocó aquí en la 50 si no llegó aquí, ¿verdad? Dije, pues aquí es, ¿verdad? Llegamos como un viernes, decía domingo a las 6 de la tarde. Me empecé a congregar. A veces yo tardé un año para llegar a mis pastores. Mi pastora se enojó mucho por los líderes, porque los líderes a veces nos dicen, no, los pastores no tienen tiempo. Me decían, los pastores son muy ocupados. Pero ¿saben qué? A mí no me importaba. Yo iba y recibía del Señor, yo iba y alababa al Señor y llevaba palabra para mí, ¿verdad? Porque yo necesitaba recargarme, porque en la casa era cuidar a David 24 horas al día. La familia de mi esposa y mi familia nos ayudaban, pero era vivir con esa pena durante las 24 horas del día, que ibas y te recargabas el domingo de la palabra de Dios y de alabar al Señor, y ya como para el viernes ya andabas. Entonces yo llegaba a mi congregación, y ya después de un año pues conocimos a nuestros pastores, fíjense, qué aguante, ¿verdad? Después mi pastora, muy enojada, pues regañó a sus líderes porque no era posible que no nos habían contactado directamente con ellos. Empezaron a orar por David, toda la congregación empezó a orar por David, y yo me acuerdo que yo le empecé a creer al Señor. A veces nos volvemos como masoquistas, preferimos escuchar a los doctores, preferimos escuchar a los licenciados, preferimos escuchar a los psicólogos, preferimos escuchar a los psiquiatras que escuchar la palabra de Dios. Yo me cansé de escuchar a los doctores y yo decía, yo prefiero mejor escuchar la palabra de Dios. Yo empecé a escuchar la palabra de Dios y empecé a agarrar versículos que yo decía, Señor, yo empecé a leer Lázaro, la resurrección de Lázaro, y yo le decía al Señor, yo le exigía al Señor, ¿va? Señor, a ver si es cierto, tú resucitaste un muerto de 4 días, mi hijo todavía no apesta. Lázaro ya apestaba, Lázaro incluso ya le debieron de haber comido los gusanos un poco de cerebro, pero mi hijo todavía no apesta. Yo le decía, bueno, de repente apesta, ¿verdad? Pero lo cambiamos y deja de oler. Y así yo le empezaba a decir a mi Señor, yo le empezaba a decir, Señor, sánalo, Señor, haznos este milagro, Señor, y yo te voy a glorificar, en donde tú me lleves yo te voy a glorificar. Yo le oraba al Señor, y más que orarle, o sea, yo oraba, mi esposa es más de orar,
pero yo era de alabar al Señor. Yo a David yo lo atendía 4 horas, 12 horas al día, por decir así, en terapia. Y todo eso era de alabanzas. Empezar a hacer movimientos y empezar con alabanzas. Y yo alababa al Señor y yo le decía: Señor, glorifícate en este cuerpo, Señor. Y cada vez se ponía más difícil. Cada vez veíamos doctores y nos decían lo mismo. Y se empezó a tornar todo muy difícil, al grado de que de repente te dan ganas de tirar la toalla. De repente la fe menguaba. La fe menguaba. Y de repente tú le crees al Señor y de repente dices: sí se puede. Y de repente sientes que Dios no te escucha. Una vez vino un pastor, un varón de la ciudad de ¿cómo se llama? Ciudad Victoria, Jalisco, no Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él se llama Víctor Valdés. Entonces yo llevaba a mi hijo en una silla de ruedas. Yo traía a mi hijo ya transportándolo, llevándolo a la congregación, llevándolo a oración. Yo ya le creía al Señor, ¿verdad? Pero yo no veía respuesta del Señor, pero más sin embargo, seguíamos como familia y como congregación, seguíamos orando y creyendo en el Señor, ¿verdad? Creyendo que el Señor iba a hacer el milagro. Yo lo transportaba en una silla especial que le mandaron a hacer en Monterrey. Lo teníamos que amarrar desde aquí hasta los pies, porque él se encontraba en una situación donde como que su cerebro mandaba señales mal dadas y él empezaba a hacer esto. Entonces era imposible mantenerlo dentro de una silla. Entonces teníamos que amarrarlo y pues casi descontarlo, ¿verdad? Para que se aplacara. Así lo llevé una vez a la congregación y este varón ora por sanidad. Entonces yo paso a David y ora por él. Yo escuché una promesa muy atrevida de parte de él. Digo, y no era de parte de él, era de parte de Dios. Cuando ora por él, está orando por él, y yo me encamino así para ya salirme. Me dice: voltéalo. Yo pensé que estaba hablando con otras personas. Me dice: voltéalo. Sí, tú. Ya volteó a David. Digo que era muy arriesgado que el Señor lo haya hecho, que el varón lo haya hecho de parte de su carne. Le dice: mira, muchacho, tú y yo el año que entra nos vamos a ir a tomar una nieve de limón. Yo le creía a Dios. Pero ¿sabes qué? Yo decía: qué atrevido, porque David, no sabe él que ni siquiera él respiraba por aquí y comía por acá. David no se podía comer una cucharada de Gerber. No era posible. Le hacíamos ejercicios con palos, palos de paleta, con las cucharas, con texturas. Le hacíamos de todo. Y él no era capaz de tragar algo. Una vez estaba yo dándole así y les dije: ya se acabó un Gerber. Y de rato lo traía aquí, lo aventó. Pero bueno, yo le creía al Señor. Yo dije: Señor, si tú lo mandas decir, yo lo recibo. Así fue 1 año 8 meses. Y así transcurrió, con un dolor inmenso en el alma, con algo que es indescriptible. Cuando se está consumiendo un hijo tuyo, cuando empiezas a ver que después de ser un deportista y que ya se valía por sí mismo, después de ver todo eso y empezar a ver que no puedes hacer nada por él, y empezar a ver que él cada vez está más delgado y nunca te habla
y nunca te dice qué le duele y solamente se estira. Él hacía este movimiento y volteaba la cabeza para acá. Entonces me decían los doctores, ¿sabes qué? Cuando los pacientes con este tipo de problemas hacen esto, ese es un movimiento normal, ¿verdad? Pero este no. Eso quiere decir que hay un muy grave accidente, o sea, un golpe un daño irreversible. Esa era la palabra de los doctores, daño irreversible. Dice, ya no hay nada que hacer por él, ya. Pero yo le empecé a creer al Señor y empecé a decir, ellos dicen esto, pero Señor, tu palabra dice que tú hiciste ver ciegos, que tú hiciste caminar paralíticos, que tú levantaste un muerto. Yo dije, yo mejor le creo a esto. Yo le creo a esto porque empecé a sentir ese poder de Dios. Mi fe empezaba a crecer. Le empecé a creer al Señor. Empecé yo a creer que en realidad Cristo vive aquí. Porque lo recibes y sientes bien bonito, pero de repente se te olvida que Él anda aquí adentro. ¿Sí o no? Cuando estamos cuando somos cristianos, ya, pues ahí lo traigo, ¿va? No. Debemos de creer que Él mora en nosotros. Y que dice que mayores cosas haremos, ¿verdad? Y pues les digo, fue algo muy pesado para nosotros como familia. Y yo creo que ustedes están esperando que yo les diga cómo está Él, ¿verdad? ¿Quieren saber cómo se encuentra Él ahorita? El otro domingo va a venir. No vayan a faltar. No es cierto. No se crean. Bueno, pues, ¿cómo ven si Él nos dice por su propia boca cómo se encuentra? Él ahorita está aquí con nosotros. Él está entre ustedes. Él nos acompaña el día de hoy. Puedes pasar, Canelo. Hola hermanos, yo soy Canelo, como me conocen todo el mundo. Ahorita que estaban las alabanzas, escuché la de Me Gozaré, y escuché el pedazo donde dice, Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y hasta lo apunté aquí porque me quedó pues sí, esa frase. Y les voy a leer ahorita una acción de gracias por haberme librado de la muerte. El Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto lo invoqué en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué a Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Estaba ligado, afligido en gran manera, y dije a mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Pero si los doctores habían dicho que no iba a poder hablar, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando? Pues porque le creí a Dios, y Dios pues hace cosas imposibles que... Tú acabas de leer aquí que dice, creí, por tanto hablé. por tanto hablé. Yo les comentaba hace rato que él respiraba por aquí. Y como Tomás, el que no cree que venga aquí, le meten dedo.
Y también, hazte por acá, álzate. Él comía por aquí. Estas son las maravillas que hace el Señor. Yo le empecé a creer al Señor. Yo empecé a creer en Dios. Empecé a ver el poder de Dios. Debemos empezar a enseñarnos a ver el poder de Dios y qué Dios puede hacer con nosotros. Apropiarnos de la palabra de Dios y decirle: Señor, yo hoy quiero de ti, ¿verdad? No decirle: Señor, a ver si, o sea, sí, como le dijo el paralítico, si tú quieres, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos que exigirle al Señor, pero para exigirle a Dios tenemos que estar bien con Él. Amén. Yo estaba orando, aquí quédate. Yo estaba orando al Señor. Hace rato se pararon las personas que vinieron por primera vez. ¿Sí se acuerdan que yo les dije que yo había recibido un regalo de parte de Dios? Este es un regalo de parte de Dios. Que mi hijo esté sano, que mi hijo pueda hacer movimientos que yo no puedo hacer. A ver, Canelo, un movimiento, ponles una tarea aquí. A ver. Un dedo hacia adelante y el otro para atrás al mismo tiempo. Eso es coordinación. Uno para atrás y uno para adelante. Como también con las manos. Eso es coordinación. Esto lo hizo Dios. Hay que creerle al Señor. Pero ¿sabes qué? Yo le agradezco mucho a Dios este regalo. Porque ¿sabes qué? Era batallar con una persona con discapacidades muy difícil. Hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que asearle su boca, hay que hacer todo por él, hay que darle de comer. Y Dios nos libró de todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo le agradezco mucho ese regalo al Señor. Pero más le agradezco yo el regalo de su Hijo, que haya mandado a su Hijo a morir por nosotros, y que Él nos pueda dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Un grave accidente sufrió un ciclista de nuestro estado. Lo conocemos como el Canelo. Sufrió un accidente durante una Copa Federación en el velódromo Radamés Treviño. El Canelo fue intervenido de una fractura de cráneo y lesión en el área cervical. Nos ha cambiado la vida completamente. Hay momentos que me deprimo, lloro. No comprendes, no asimilas en ese momento. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Buenos deseos a mi paisano David Hernández. Juraré que avances para regresar a la normalidad luego de un grave accidente. Y lo quiero mucho. Espero que todos ustedes tengan bien de mí. Canelo, ¿tiene sueño? Y vuelvo a comenzar, y donde
donde me encontraste y vuelvo a tu corazón y me rindo. Toma todo mi corazón. Canelo, ¿puedes mandar unos saludos? Vuelvo a comenzar, dilo, y vuelvo a comenzar. En Dios soy libre y siento tu corazón late por nosotros. Toma todo mi corazón, porque si tú nos amarás, aunque tratemos de correr, nunca nos soltarás. Hoy decido gritar que el futuro llegó. Y el futuro llegó. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.